Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Dialéctica Podcast. Este es el episodio número 16 ya de esta segunda temporada. ¿Segunda temporada? ¿Te gustaría segunda temporada? Sí, lo que quieran, ¿verdad? Y el día de hoy es un episodio especial porque es nuestro primer episodio en video. Entonces, nadie lo pidió. Nadie, absolutamente nadie lo pidió. Que no lo hicimos porque lo habían pedido la gente. Porque usted no lo pidió. Entonces, estamos aquí. Vamos a sacar adelante este podcast. Entonces, siéntete bienvenido. Estamos bien contentos de que estés viéndonos y escuchándonos. Si nos estás escuchando a través de YouTube, de Spotify, perdón, y quieres ir a ver este video, lo puedes hacer a través de YouTube. Así es que, siéntete bienvenido y comenzamos. ¡Pum! Muy bien amigos, pues bienvenidos otra vez a el episodio número 16 de Dialéctica Podcast. Y estamos bien contentos primero por el lugar en donde estamos. Aquí está la persona encargada del lugar y a lo mejor va a decir, no seas payaso. Pero sinceramente cuando tengo dinero es uno de mis lugares favoritos. Los días 15. Los días 15. Seguro que te encuentran aquí. Oye, hoy traes dinero porque estás ya consumiendo. Todo lo que ustedes están viendo, Cris Carrión lo va a pagar. Entonces, ese es como que el deleite y la tranquilidad. Estamos en Cat Blue. Un lugar donde venden cafés de origen, cafés de especialidad aquí en San Luis Potosí. Aquí en la parte de abajo te vamos a dejar el link para que los visites. Y a San Luis Potosí le hacía mucha falta un lugar como este. Sí. Para los amantes del café saben de lo que estoy hablando. Entonces, si quieres consumir café de especialidad, café de origen, este es el lugar a donde te recomendamos venir. Nuestro pastor es fan de este lugar. Un saludo a Toño Laguna, que también él fue el que descubrió este lugar. Él está abriendo una sucursal en Turquía, ¿no? ¿Que no era un Oxxo? De hecho, es tan bueno el café que Arthur está tomando café. Sí, o una de sus variantes, pero... Sí. Está lleno todavía, ¿no? Pero... Si usted, por ahí de los primeros episodios fue cuando dijimos que íbamos a hacer que Arthur tomara café. Después de una larga entrevista con Uriel. Lo logramos. Después de análisis que te mandó a hacer. Oye, mira, psicoanálisis, de hecho. Bueno, pero quiero aclarar que realmente tiene muy poco café. O sea, realmente fue una especialidad única que nuestro querido amigo Uriel me hizo favor de preparar. Muy bien, empezamos como cada episodio, amigo Luis. ¡Ay! ¿No te quemé? ¿No te pegué? No. Amigo Luis Playero Serna, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Aquí bien puesto, bien listo para grabar este podcast en video. ¿Verdad? Se siente raro como que, no sé si verlos ustedes, la cámara, pero muy bien, con toda la actitud y a darle. Eso. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, relajantes, pero ya como que después de unos días como que ya extrañas a mí. Sí, a ti y volver como a la rutina se extraña, o sea, no me disgusta lo que hago, entonces ya extrañaba como que otra vez estar a lo que me dedico. ¿Las vacaciones son para descansar o para divertirse? Escuché esta frase de nuestro pastor hace... A ver, bueno, es que... contradice a tu padre. Por ejemplo, vas con tu familia y cada uno lo toma de diferente manera. Sí. Mira, físicamente no descansas porque desde temprano andas para arriba y para abajo, pero mentalmente hay un descanso. Claro. O sea, mentalmente hay un descanso y creo que el cuerpo lo siente, pero al fin de cuentas el viaje siempre es algo pesado, ¿no? Entonces... Claro. Ahora, en tus hijos, ¿cómo lo viste tú? O sea, ¿descanso o vacaciones? No, vacaciones, o sea, desde temprano a disfrutar y todo. No lo... Sí, no. Yo soy una persona que tiende a, cuando es así de vacaciones, a irme a encerrar al hotel. O sea, salgo difícilmente. Qué aburrido. ¿Eso haces cuando sales de vacaciones? Bueno, no me quedo en mi habitación todo el tiempo, pero sí estoy... no salgo tanto. Sí, disfrutas estar... Exacto. Comiendo, descansando. O sea, todo. Okay. Es que es válido. Bueno. Pero bueno, oigan, bueno, vamos a avanzar porque si no aquí nos vamos a quedar y... Amigo Arthur Delgado, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes, feliz que esté el pastor Luis Serna con nosotros, que haya llegado hace unas horas
Y feliz de hacer podcast con ustedes. Eso, y más en este bien. lugar. Y más en este lugar. Que Sí. si quieres que vayamos Sí. a tu negocio, ahí en la próxima pues, hay una Invítanos, tortillería. Contento de estar tomando café de este lugar. Vamos a ver Sí. cuál es el efecto que surge en ti después de ese vaso de café. Veamos. Amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Bien contento de estar aquí también. Creo que es todo un reto, todo esto, ¿no? Y creo que pues hay que darle, adelante, ánimo. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos una vez más. Tabús Cristianos, parte 2, ¿verdad? Estuvo medio flojón el primer episodio de Tabús. No sé si sean temas ya bastante escuchados que quizá la gente ya conoce. A lo mejor tenemos escuchas muy maduros. Aunque ahí estuvieron los highlights moviéndose. Los highlights cada vez tienen títulos como de La Rosa de Sí. Guadalupe. Me enamoré de una persona que no ama a Dios. Ahora, el highlight no es el episodio. No, es una Sí, partecita cierto. del episodio para que aquellos que no escuchan el episodio completo lo puedan escuchar en partes y recomendar. Ok. Me gusta el reggaetón y no sé cómo decírselo a mi mamá. Bueno, ahí síguenos en todas las redes sociales. Y bueno, el día de hoy queremos ver, probablemente Arthur se vaya a la mitad del episodio, probablemente, todavía no sabemos, pero queremos ver si le alcanzamos a dar con 4 tabús. Y el primero, el tabú de la oración. ¿La oración será un tabú, amigos? Sí, yo creo que hay muchas cosas que hay que considerar en la oración, muchas formas, incluso tiempo. Entonces hay muchas preguntas, ¿no?, que surgen de este tema, ¿no? Hay gente que dice, ¿cuánto tengo que orar? ¿Cómo tengo que orar? ¿Tengo que usar palabras rebombantes para que suene, para que realmente sea una oración efectiva y poderosa? Exacto. ¿Cómo tengo que hacer para que Dios me escuche? Y hay tantas cosas, ¿no? Y yo creo que es algo personal con Dios, individual, ¿no? Es un trato que Dios tiene que tiene que ver con nuestra relación con Él, y es muy, muy personal, ¿no? Y creo que ahí va surgiendo como la manera de llevar la oración. Creo que Dios es tan original que a cada uno en particular nos da un estilo de oración. Así es. ¿no? Nos da, Sí. aunque obviamente hay muchas cosas que son importantes dentro de la oración, y no solamente es pedir, Sí. no solamente es algunas otras cosas, ¿no? Quizá Pero el pedir como es una parte de la oración, de la estructura de la oración. ¿No les ha tocado que luego la raza les dice, oye, a ti, tú que tienes más cerca a Dios, Sí. háblale o Sí. dile esta necesidad que tengo? Y hay bastantes tabús. Y por ejemplo, no sé si les ha tocado escuchar que hay personas que dicen no saber orar, pero al decir esta frase se refieren a que quizá no logran tener las palabras con las que en algún momento a alguien escucharon orar. sí. Y entonces las personas se sienten incapaces. Pero Sí. creo que dentro de todo esto hay también un límite o hay una guía. Porque me llegó a tocar en aquella ocasión cuando estábamos abriendo Agape Centro en el Callejón, Sí. un lugar muy cerca de un mercado muy conocido aquí en San Luis Potosí, donde la gente decía, no hombre, yo le hablo a Dios con toda la confianza. Y incluso utilizaban algunas maldiciones para hablarle a Dios. Malas palabras. Sí, entonces digo que, ok, pero creo que hay una línea. ¿Cuál sería esa estructura o esa forma correcta que no raye en lo incorrecto de ninguno de los dos lados, ¿verdad? Ni tan formal ni a la vez tan informal. No sé si me expliqué. Sí, claro. Yo creo lo siguiente. En primer lugar, Dios no le asusta a nada. O sea, Dios no le tiene miedo a nada. O sea, literalmente, o sea, eso para mí para empezar me hace tener temor de Dios. O sea, Ok. saber que Él no le tiene miedo a nada, ni a nadie. Entonces, obviamente nuestras palabras no le asustan, nuestras palabras no lo sacan. Y obviamente, o sea, alguien que tiene una oración más diplomática o algo así, Dios no es que le escuche más, o sea, y es algo que vamos a estar platicando sobre la mesa. Entonces, pero creo que la base fundamental es el Padre Nuestro. Entonces, Sí. hay una oración, hay un fundamento para la oración, para lo que es oración. Entonces, pero de entrada, el hecho de que comentabas ahorita, la gente que estaba cerca de ese lugar o que vive por ahí, ¿verdad? O sea, realmente Dios, o sea, no le asusta
eso a Dios. Realmente hay otros fundamentos más importantes que cierta diplomacia Sí. para acercarse a Dios. Sí, yo pensaba hace un tiempo algunas cosas sobre la Biblia. Por ejemplo, veo que la palabra de Dios es compleja, pero es muy fácil de entender. Tiene como que esos dos lados, ¿no les parece? También Dios creo que es muy complejo para entender, pero a la vez es muy sencillo de entender, ¿no? Entonces creo que la oración también tiene algo de eso, ¿no? La oración es algo muy espiritual, muy profundo, pero a la vez también es algo bien simple. O sea, comparte esa cualidad de Dios y de la palabra, ¿no? Orales al orar, porque no sé si les ha pasado de repente que hay gente que están platicando con amigos y no, que sí, que esto, y luego de repente, vamos a orar. Señor Jesús, Todopoderoso, te pido, o sea, creo que pasar a ese otro extremo, pues creo que no, o sea, creo que el mismo tono de voz, creo que lo más natural posible también está bien, ¿no? Porque a veces creemos que entre más reverencia o entre más palabras así más rebombantes, ostentosas, ¿verdad? Sí. Nos va a escuchar Dios más y creo que no Claro. no Ahora, es así. si tu estilo, si tu convicción, porque aquí es un asunto bien importante también, ¿no? O sea, si tu convicción es orar de cierta manera, no porque, o sea, es tu convicción, no tanto que creas que Dios te oye más o algo así, sino simplemente es tu convicción, así te enseñaron, es tu devoción, ¿verdad? O sea, recuerdo una persona que oraba con velo, ¿verdad? Siempre, y en una ocasión tenía que orar, o había una reunión llegó un momento donde se tenía que orar y ella no encontró un velo y ella abrió una servilleta y se la puso sobre su cabeza, o sea, y nadie se empezó a reír de ella, porque para ella esto es algo santo, eso es algo es su convicción. Sí. Entonces, pero coincido obviamente con Luis, o sea, el asunto es también la convicción y la naturalidad con la que Dios nos puede escuchar. ¿Cuál es el significado del velo? ¿Alguien sabe? Pues la Biblia habla que las mujeres, cuando tenían que orar o acercarse o estar delante, tenían que usar el velo, y se lo dice a Timoteo Pablo, ¿no? Okay. Pero tiene un contexto diferente, ahí es donde, ahorita en la sumisión vamos a hablar un poquito de eso, tal vez, ¿no? Porque ahí empieza a hablar de cosas así, pero creo que lo importante de esto es las formas, cada uno puede tener su forma y es respetable, ¿no? Ahí tiene que haber un respeto. Tal vez él ora tranquilamente, tal vez él dice, a mí no me gusta hablarlo tan fuerte, a mí me gusta usar un velo. Yo creo que se respeta. Lo importante a considerar es la cercanía con Dios, ¿verdad? Sí. Yo a veces pienso y digo, me acuerdo cuando Moisés subía al monte, el pueblo lo esperaba abajo, y Moisés subía a relacionarse con Dios, bajaba y entonces le daba instrucciones al pueblo. Pero Jesús vino a romper esa línea, ¿no? Vino y dice que nos dio acceso al Padre. Hay un versículo aquí en Hebreos 4:16, dice, así que acerquémonos confiadamente. Sí. Entonces, hoy en día estamos en tiempos de gracia en donde podemos acercarnos confiadamente a Dios, orar, buscarlo de la manera que Él nos lleve a hacerlo. Claro. Y creo que eso es lo más importante. La forma es lo de menos, es respetable, pero lo que importa es la cercanía, ¿no? Sí, la cercanía, apreciar el valor de lo que significa acercarme a Dios. Sí. Sí. Yo tengo un versículo. Copiando la tarea. Yo tengo un versículo. Sí, bueno, algunas costumbres que hay sobre la oración tienen su fundamento, lógicamente, en el judaísmo, que es la base del cristianismo, y es la cultura en la que Dios utilizó, el pueblo que Dios utilizó para escribir la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los profetas utilizaban el manto, ¿no? Para cubrirse, que era el manto profético. Sí. Y se quedó como esa costumbre. Ahora, a través del tiempo, después de que el pueblo de Israel va en cautiverio a Babilonia y sale, muchas cosas cambiaron. De hecho, las sinagogas empezaron a establecerse después del cautiverio de Babilonia. La cultura judía cambia mucho después del cautiverio de Babilonia. Y el manto también empieza a cambiar. Lo que quiero decir es que mucho de la cultura que traemos los cristianos viene de la cultura judía, pero también se empezó a mezclar con otras cosas. Entonces viene el manto de la mujer,
Viene el manto profético, algunas iglesias lo tienen, ¿no? Cuando oran, siempre hay un grupo como de ujieres que van y les echan como una cobijita a los que se caen, porque es ese manto profético que en el Antiguo Testamento los profetas utilizaban. Entonces, de alguna forma tiene su fundamento, o sea, pero se va como un poquito combinando con otras ideas, ¿verdad? Y surgen estas cosas de orar con el velo, las mujeres y el velo, pero todo viene de esa Creo que la bronca es la imposición, ¿no? El de así es y así lo tienes que hacer todos, generalizar. Como encuadrar, ¿no? Sí, exacto. Oye, y vamos a solo unos minutitos. Quizá hay personas que nos están escuchando y que en algún momento llegaron a visitar alguna de las iglesias cristianas o alguna de nuestras iglesias y escucharon a alguien hablando o orando con un idioma diferente. Lo que conocemos como el hablar, el orar en lenguas. Claro. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué a veces las iglesias tienen a personas que hablan en lenguas desconocidas? Si lo pudiéramos dar el concepto de una manera muy entendible, no vamos a entrar en debate, pero para quizá derribar este tabú, ¿cómo lo explicarían? Mira, obviamente, pues tenemos que meternos a la palabra de Dios, y la Biblia dice que el orar en lenguas es un lenguaje para con Dios. O sea, ahora el fundamento, repito, es Dios habla y nosotros podemos comunicarnos con Él. O sea, ese es el secreto de la vida. O sea, yo no sabía que Dios hablaba hasta que tuve un encuentro con Él y no fue algo tangible, pero sí lo oí en mi espíritu, o sea, fue real y tengo una relación con Él. Entonces, cuando uno está en Cristo y cuando uno vive la práctica cristiana, ¿verdad? Parte de de los regalos que Dios nos da y de los dones, que es lo que significa que significa regalo, es el orar en lenguas. Y la Biblia dice que es un regalo de comunicación con Dios, que tú tienes con Dios. Entonces, y la misma Biblia dice que el que habla en lengua es un idioma que es interesante, y no me quiero meter en debate, pero es un lenguaje que el enemigo, ¿verdad?, del cual habla la Biblia, o sea, el diablo no tiene lugar, no puede escuchar, no entiende, porque es un lenguaje que tú tienes únicamente con Dios. Wow. Entonces, sin meternos en tanto detalle, sé que no es fácil para algunos comprender estos términos, pero digo, básicamente es esto, o sea, es un regalo que Dios te da para que tú puedas comunicarte de manera directa y especial. Sí. ¿Qué le podríamos decir a las personas, perdón amigo, que esto les dio miedo en algún momento? Claro. Porque justamente ahí puede surgir el tabú. Sí. Bueno, yo una de las cosas que veo en la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el que provoca esto en nosotros, porque por ejemplo, vemos tres vertientes o tres líneas sobre los idiomas. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, cuando viene el Espíritu Santo, capítulo 2, vemos que es un idioma. No son lenguas angelicales, es un idioma. La gente entendía el idioma de otras naciones. Claro. Sí. Vemos a Pablo en 1 de Corintios hablando sobre lenguas angelicales que no se pueden entender, como decía Arthur, que el enemigo no tiene acceso al conocimiento de lo que está diciendo. Que también vemos a Pablo explicando que son gemidos indecibles en Romanos, ¿no? O sea, que cuando tú te quedas sin palabras para orar, tú puedes empezar pues no sé, hacer una especie de gemido, una especie de canto interior, porque aunque tú no entiendas lo que estás orando, tu corazón, tu espíritu se está comunicando con el Espíritu de Dios. Sí. Y tú puedes estar haciendo alguna especie de gemido, de quejas, si estás en angustia, o de canto porque estás alegre, aunque no tenga letra, ¿verdad? El Espíritu Santo lo está interpretando porque Dios conoce lo profundo de tu corazón. Entonces, están estos gemidos como indecibles, estos ruidos, ¿verdad? Están estos balbuceos de lenguas angelicales, y están estos idiomas también que se dan. De hecho, el pastor Fermín tiene un testimonio, yo no lo conocí, ese testimonio de una persona que empezó a hablar un idioma. Sí, o sea, literalmente un idioma allá, no me recuerdo dónde estaba. ¿Cuándo lo contó? Lo contó en un encuentro. Sí. Oh, sí, en este último, en el encuentro más exitoso que hubo de todos los tiempos. Que organizamos los cuatro, sí. Entonces, pero ahí fue una manifestación de un idioma, tal cual, que se comunicó con otra persona que hablaba ese idioma, de otra nación. Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿no? El Salmo dice: todo lo que respira alabe a Jehová, ¿no? Y cada sonido, cada palabra alaba. Tú a lo mejor, a mí me surgía, estaba con una persona que hablaba urdu, dice, Dios entenderá el urdu. Obviamente, Él es el dueño de los idiomas, ¿no? Totalmente. Y me pasó que estando con una persona
platicando, estábamos platicando en inglés, en mi inglés mocho, y al lado estaba una persona hablando en hindi. Y yo me quedé, decía, wow, si solo pudiera entender, ¿no? Y me acuerdo que lloré. Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que está diciendo, ¿no? Y empecé a entenderlo. No. Me quedé... Ay, bien increíble. No. Y me quedé atónito porque dije, wow. Y Dios me enseñaba, me dice, yo tengo el poder sobre toda lengua. Y al final de la Biblia dice, toda lengua, pueblo y nación vendrán a mí y me adorarán, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo lo entendí, dije, wow, este es el significado de que tú tienes el poder sobre... No importa cuánto hablemos de lenguas o qué lenguas hablemos, sino lo que importa es que Dios tiene el poder sobre toda lengua. Claro. ¿No? Eso está... Me voló. Queremos animarte a que puedas orar al Señor con tus palabras, con tu esencia, y que comiences a tener esta práctica de manera diaria. Acércate. Ser genuino es lo importante, ¿no? Ser genuino. Cuando oramos es necesario hablar. A veces no. Yo creo que Dios también interpreta nuestros silencios. El tema es que es comunicación. O sea, solo asegúrate que hay comunicación. Sí, claro. Sí. Porque si no se convierte, a veces nuestra oración se puede convertir, y lo voy a decir con mucho respeto, solamente como un rezo. Pero donde no hay diálogo, no hay algo genuino, no hay algo sustancia, o sea, entonces es muy importante. Yo te animaría, o sea, ve el Padre Nuestro. La gran mayoría de la gente se lo sabe. Sí. Vívelo. O sea, es el fundamento de la oración, realmente. Entonces, no hagas, no se trata del tiempo, no se trata del lugar, sino se trata de que tú tengas un contacto con Dios. Sí. Buenísimo. Mateo 6:7 dice, al orar no hablen solo por hablar, ¿no? Buenísimo. Y Jesús le dijo al pueblo de Israel, de labios me honran, pero su corazón está lejos, ¿no? Entonces la cercanía. Y yo creo que a ti te toca descubrir cuál es tu forma para poder acercarte a Dios, ¿no? Obviamente el Espíritu Santo está ahí. Lo que yo en lo personal hago es lo que leo, lo que estoy leyendo en la Biblia, en base a lo que leo, entonces con eso oro. Esa es mi base, ¿no? Si algo te sirve de ayuda, lee, no sé, si estás leyendo un capítulo diario, lee tu capítulo, terminas y en base a lo que está en el capítulo, puedes orar, ¿no? Y hay un respaldo bíblico, eso es lo más importante, ¿no? También la oración es muy personal respecto a que no todos oramos de la misma forma, tiempo y manera. Y hay algo bien importante. A veces yo he atendido algunos matrimonios donde él o ella, ¿verdad? Dicen, es que él no ora, es que ella no ora, ¿verdad? Es que no quiere orar conmigo. Y déjenme decirles que no a todos nos funciona la oración en matrimonio. A mí no me ¿verdad? funciona. No a todos nos funciona, No, la verdad. Sí, y a veces queremos cargar un modelo de oración, una rutina de oración que no nos va a funcionar a todos, ¿verdad? Entonces, mientras tú tengas tu comunión con Dios, quizá vayas a orar con tu esposa, tu esposo, una ocasión por alguna persona, ¿verdad? En la hora de los alimentos, lo que sea. Pero no, si tu matrimonio, tu forma de orar no encaja con la de otra persona, no te frustres. O sea, nada más, como decía Arthur, mantente alerta y de que tu relación con Dios esté bien, que haya comunicación con Dios. Buenísimo. Y el lugar no importa, creo. Y a veces esperamos a que sea domingo en la iglesia para orar. Entonces ya eso se vuelve en religiosidad, ¿no? Lo importante no es el lugar, ¿no? Hace tiempo estuve en una mezquita, me metí, busqué y Brother, tú eres oré, como Luisito Comunica, pero cristiano, vato. Y allí pude orar y encontrarme con Dios, ¿no? Porque Dios está en todas partes. Entonces, donde sea que estés, puedes encontrarte con Dios. Yo oré en un mezquite, ¿no es lo mismo? Es que no, o sea. La idolatría. Este tema es buenísimo. A mí me encanta hablar de esto porque no tanto por el hecho de derribar ciertas filosofías o creencias religiosas, sino porque más bien me gusta que los cristianos evangélicos nos demos cuenta que muchas veces tenemos más ídolos que de los que nos jactamos que otras religiones tienen. Muchas de las barreras que le impiden llegar a la persona al cristianismo es justamente esta parte de, pues vengo de una religión más tradicional, toda la vida he tenido una devoción hacia ciertos santos o hacia ciertas creencias. Y los cristianos dicen que al llegar a su religión ya no puedo creer más en la Virgen de Guadalupe, en San Judas Tadeo y todo eso. ¿Qué tan cierto es esto, amigos? Creo que aquí hay algo importante, ¿no? Todo lo que es idolatría tiene que ver todo lo que quita el trono de nuestro corazón que le pertenece a Dios, ¿no? Y puede ser
ahorita hablabas, ¿no? De ciertas imágenes, pero a veces somos muy, como es algo que se ve, entonces, este está siendo idólatra, pero en el corazón hay muchas cosas que no se ven, que está viendo idolatría, ¿no? Y puede ser una tendencia, puede ser algún pensamiento, puede ser alguna persona incluso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar bien ese punto. Lo importante es que en el trono del corazón esté solamente Dios. Eso es lo que tiene que ver, esa es la diferencia, ¿no? Con la idolatría, ¿no? Sí. Ahora, todos somos, o sea, el ser humano tiende a adorar algo o a alguien. Sí. O sea, esa es la tendencia, o sea, es mentira el asunto del el rollo de que yo no adoro a nadie, ¿sí? O sea, o te adoras a ti mismo, o adoras a algo... A los besos que me diste. Algo muy oscuro, o sea, pero todos tendemos a adorar. Sí. Y yo simplemente creo esto, si yo voy a adorar a alguien en mi vida, que es alguien real, que es alguien todopoderoso, o sea, y que esté mucho más vivo que yo. Sí. Wow. Y esta persona se llama Cristo Jesús. Buenísimo. O sea, entonces, todo lo demás tiene un lugar, obviamente, yo tengo una esposa, ¿verdad? Menos igual, mal. ustedes cada quien tiene una esposa, ¿verdad? Y tiene un lugar en mi vida importante, ¿verdad? Sí. Pero por cuanto yo adoro únicamente a Jesús, ¿verdad? Él me permite poder expresar fidelidad a ella, ¿verdad? Porque fidelidad no es lo mismo que adoración. O sea, por cuanto la fidelidad es como una especie de consecuencia de adoración. Entonces, yo adoro a Dios, yo adoro a Cristo Jesús, mi Señor, y Él señorea mi vida de tal manera que hace que otras personas importantes en mi vida tengan ese lugar importante, únicamente yo aprecie y sea fiel a ellos. Entonces, en este caso mi esposa. Entonces, entre otras cosas que para mí, y creo que para cada uno de nosotros es muy importante, pero sí siempre cuidar el tema de a quién estoy adorando. Sí. Buenísimo. No a quién estoy siendo fiel. Fidelidad es consecuencia de una adoración. Claro. Okay. Sí. Saben también que veo algo en la idolatría que tiene como esencia que la gente necesita ver la imagen de lo que cree. O sea, o sea, ¿qué es más fácil? Creer en lo que no ves o en lo que ves, ¿verdad? Y nos cuesta mucho, o sea, nuestra naturaleza está muy tentada a ver para creer, ¿verdad? Mucha gente lo dice, hasta no ver, no creer. Sí. Y la gente quiere tener la imagen de lo que está adorando, quiere ver quién es, cómo es, ¿verdad? Y hacen imágenes, como dice la palabra, a su propia imagen, ¿no? Entonces, también creo que es una de las esencias. La gente le cuesta conectarse con algo que no ve. O sea, cerrar sus ojos no es una cuestión más que para no distraerse, ¿verdad? Pero también es una cuestión de que no le batallamos con enfocarnos en lo que no vemos. Y a la gente le gusta más o se siente más cómoda orando enfrente de algo que tiene forma, que tiene ojos, que tiene manos, ¿verdad? ¿Te acuerdas, por ejemplo, el discípulo Felipe? Que le dice, que va con Jesús y le dice, o sea, Jesús está casi de morir, y verdad, y luego resucitar. Conocemos la historia, al menos nosotros, pero Felipe va y le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. Y entonces voltea Jesús y le dice, Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no, o sea, no te das cuenta? El que me ve a mí está viendo al Padre. Wow. O sea, cuando ves a Jesús, o sea, yo adoro a Dios, pero Dios es invisible. Sí. Honestamente, o sea, yo no lo puedo ver. Es espíritu. En espíritu, o sea, entonces, pero me es más fácil ver a Jesús en mi Biblia, en la palabra de Dios. Veo a Jesús y me es más fácil adorarlo, seguirlo, porque seguirlo es adorarlo. Sí. Claro. O sea, entonces, y la Biblia dice que él debe ser el objeto de nuestra adoración. El Salmo 19 también lo dice, ¿no? Sí. Toda la creación, sin palabras, anuncia y podemos ver a Dios. A mí me encanta ese salmo y cada vez que puedo ver en la naturaleza algo, porque antes de seguir a Cristo, antes de seguir a Jesús, pues era muy dado a adorar la cuestión de la naturaleza, ¿no? Ver como la madre tierra, esas cosas medias locochonas, pero ahora con el Salmo 19, ¿verdad? Ahora que fui de vacaciones veía el atardecer y veo a Dios, o sea, es imposible dejar de ver o escuchar a Dios aún inclusive en el atardecer, ver la inmensidad del mar, lo complejo del mar, las fuerzas de las olas, ¿verdad? Me conectaba mucho cuando me metí
un poquito hacia el mar y escuchaba en la noche el ruido de las olas, como el apóstol Juan en Apocalipsis dice que su voz era como el ruido de muchas aguas, ¿no? Sí. Y entonces es imposible dejar de ver y escuchar a Dios aún en la propia naturaleza, ¿no? Fíjate, y esta puede ser la parte de los ídolos así físicos, las imágenes como las conocemos, y esto lo hablamos con bastante respeto, en verdad. En mi caso, yo vengo de un trasfondo católico y a mí me costó mucho esta parte, pero yo creo que incluso esta puede ser como una trampa espiritual que el diablo pone, porque fíjate, hablabas acerca de la necesidad que las personas tienen de ver aquello a lo que le están orando, y justamente ese se contradice el significado de la fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, Sí. la convicción de lo que no se ve. Exacto. Entonces, esta puede ser como una trampa espiritual, por así decirlo, de parte del diablo, para que justamente tú y yo no lleguemos a desarrollar una fe genuina y una fe que le agrade a nuestro Dios. Una trampa del diablo y una trampa de nuestra carne. Sí. Porque también la naturaleza humana, la carne está tentada a ver, a tocar, a sentir. Sí. Y le cuesta involucrarse en las cosas espirituales y de la fe. Entonces, el diablo hace su chamba, pero también nuestra naturaleza, nuestra carne, nos exige ver, nos exige Exacto. tocar para poder generar convicción o paso de firmeza. ¿A quién le gusta andar a oscuras, no? No. Quieres ver, lógicamente, a dónde vas a pisar el siguiente paso, ¿no? Sí. Y es que el error del ser humano es quererlo todo sencillo y fácil, ¿no? Entonces creo que el hecho de no poder ver desafía nuestra fe. Dios busca desafiar nuestra fe, busca que haya un compromiso de acercarnos, ¿no? Y de conocerlo. Sí. En la semana estaba mi hija, que tiene 7 meses, ahí y alguien le estaba poniendo un video, ¿no? Y alguien le dijo, no le pongas el video, deja que solo lo escuche. Le dice, ¿por qué? Ella tiene que aprender a imaginar. Ella tiene que aprender a tener la capacidad de imaginar, ¿no? Y me quedé pensando mucho en eso y estaba pensando justo en esto que estamos platicando, en que a veces no vemos a Dios porque Él nos quiere despertar en nosotros que a través de la fe podamos conocerlo, ¿no? Imaginándonos el sonido de las olas, imaginándonos el sonido, no sé, de los animales, del viento. Entonces, Dios nos ha dado esa capacidad de asombrarnos aún hasta en la imaginación, ¿no? Un consejo muy práctico para las personas que quizá tienen o están llegando a la fe en Cristo Jesús y están lidiando con esta situación de los ídolos y todo esto. Me refiero a que muchos de ellos viven una lucha muy fuerte con su familia. Porque a lo mejor ellos empiezan a conocer de la palabra y tienen este shock espiritual de decir, pues Dios dice que no, ¿verdad? Que no debemos de hacer esto, pero por una parte mi familia sí lo cree y no me quiero meter en broncas. ¿Se les viene de alguna manera un consejo? Sí. Busca primeramente a Jesús y todo lo demás tendrá su lugar. Todo lo demás Dios lo va a acomodar. O sea, a veces queremos empezar a hacer cambios drásticos o dramáticos y es cuando y a veces nos metemos en problemas. Entonces simplemente sigue a Jesús sí, de manera normal y Él va a empezar a hablarte y Él empezará a guiar tu vida. Sí. O sea, no te pelees con nadie. No. Buenísimo. ¿Verdad? No quieras, ¿verdad? De un día para otro ver cambios de maneras así, tan relevantes o extraordinarios. Simplemente adora a Jesús, vive para Jesús, conócelo y entonces Él se va a encargar de tu vida. El error del cristianismo es llegar y decirle, tira esos ídolos, ¿no? Y rómpelos, ¿no? Pero la Biblia dice, y es bien exacta, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Es el que convence, el que va a convencer a la persona. Y no importa tirarle los ídolos de la pared, sino que se bajen del corazón. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Lo hablamos cuando les platicaba que fuimos a destruir la muerte de un chavo, la imagen de la muerte. Yo le decía, pues ya está bien destruida, pero si no ha salido de su corazón, ahí está la bronca. Exacto. Entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, allí a la iglesia llega gente de trasfondo musulmán. No, pues estaría chido que llegaran musulmanes. Bueno, de trasfondo de la religión tradicional. Y nunca yo siempre a los líderes de célula, a los líderes ahí de la congregación, siempre les digo, nunca les empiecen a tocar ese tema de los ídolos. Si tú vas a dar a célula a su casa y tú ves que tiene ahí un cuadro, una imagen, lo que sea, llévale flores. Llévale flores. Ni siquiera le toques ese punto. O sea, déjalo. Tú enséñale la palabra y déjalo. Y hemos visto que tiempo después
la misma persona llega con el líder de célula, oye, ¿qué hago con esto? No. Y luego ya les digo, y luego ya pues hablas con el pastor y van conmigo, oye, ¿qué hago con esta estatua, lo que sea? Y yo les pregunto, ¿a qué quieres hacer? Pues no sé, me siento incómodo. Le digo, tíralo. Y si se lo regalo a alguien más, y le digo, no, porque tú estás entrando en la verdad y es como que, ok, yo ya lo entendí, pero ten tú, ¿verdad? Échate malas tú, ¿verdad? No, entonces los encaminamos a aquella convicción y el Espíritu Santo se encarga de hacer eso. Sí. Y solitos llegan. Sí, Entonces hemos tenido meses en alguna casa, una célula, donde sigue viendo alguna imagen, lo que sea, exacto. y a su tiempo va a Sí. suceder. Como líder religioso, como iglesia, nadie te puede obligar a hacer algo que tú no estés dispuesto Claro. a hacer. Exacto. Muy bien, amigos. Y bueno, pues el tercer tabú de este episodio número 16 es la sumisión de las mujeres, ¿verdad? Ese es un tema bastante tocado en la iglesia cristiana y fuera de, acerca de lo que se puede practicar dentro de la iglesia. Y hay un versículo sobre el cual queremos fundamentar este tabú y poder desglosarlo y llevarlo a la luz y a la hermenéutica. Ahora, ¿verdad? George, creo que la cuestión de la mujer, la sumisión de la mujer, en Sí. todas las religiones está involucrada esa cuestión. Sí. Para donde veas en la cuestión de la religión, la mujer tiene sus dificultades. En unos tiene más libertad, en otras realmente como el Islam, muy complicado. Pero creo que en la religión en general, el Sí. tema de la mujer es delicado, ¿no? Sí. Sí, cierto. Date, amigo. Dice Timoteo 2, del 11 al 15, dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Lo leo en la NTV porque creo que viene un poco más Claro. explicado en estos tiempos. Dice, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán a tener hijos siempre y cuando sigan viviendo la fe, el amor, la santidad y la modestia. Pablo le escribe esto a Timoteo. Sí. Timoteo estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. Ok. ¿No? Ese es el contexto histórico. Y Pablo le da ciertas instrucciones a Timoteo. Ahora, Timoteo se dice que era un hombre joven que estaba liderando una iglesia y había personas más, con más años que él, con más, él lideraba sobre iglesias judías también, ¿no? Ok. Entonces, por eso que Pablo le dice que se circuncide, porque iba a tener algún efecto en las personas, ¿no? Pero sí había un cierto de presión sobre las personas que él estaba liderando, ¿no? Ok. Había cierta presión y muchas de esas personas eran mujeres. Es el contexto. Entonces, eran mujeres que estaban ejerciendo una presión sobre Timoteo, el hecho de querer, ahora sí que de hacer a un lado a Timoteo, de quitarle el valor a Timoteo, y Pablo le empieza a hablar de esto, ¿no? Le empieza a decir, no dejes que... No se está refiriendo, generalizando a todas las mujeres. Pablo le está diciendo en cuestión a la iglesia en Éfeso a causa de lo que estaba viendo, ¿no? Que las mujeres estaban tratando de hacerlo a un lado, estaban tratando de ser, ahora sí que sobajar al hombre y decir Sí. no somos iguales. O sea, estaba existiendo esto. Y Pablo le da este consejo especialmente a Timoteo, no a toda la iglesia en Porque general. también más adelante Pablo le dice a Timoteo que a las mujeres mayores las trate como a su madre. Sí. Wow. Sí. Entonces no está hablando como de ponerlas por debajo de algo, sino un consejo en particular a una situación en específico Sí. en la cual Timoteo estaba dirigiendo esa iglesia con un grupo de mujeres. Pero más adelante también le dice, trata a las mujeres mayores como a tu madre la tratarías y a las mujeres menores como a tus hermanas. Entonces eso pone en balanza en cuestión de que no está hablando en general de las mujeres, Exacto. sino que le está hablando de un respeto hacia la mujer por estos ejemplos que pone de la familia, pero en ese grupo de mujeres con las que quizá Timoteo estaba teniendo algún especie de conflicto, ahí va ese consejo en específico, ¿no? Exacto. Y creo que la parte importante es que Pablo le dice, al dar a entender esto, que las mujeres te están descuidando algunas cosas en su casa, ¿no? Como sus hijos, como esto, por querer estar en una posición. Y por eso le dice esto, Ok. dile que es mejor que hagan esto primero, y es la consecuencia de eso es que puedan servir a Dios. Pero no está diciendo que sea así, ¿no? Para todos. Claro. Entonces es el contexto. Entonces está hablando únicamente de orden, Sí. orden en ese contexto en la Sí. iglesia. No significa, ¿verdad?, que la mujer no pueda enseñar o la mujer no pueda liderar. Sí, o sea, eso no es lo que significa para
los hombres, ¿verdad?, que sacan a veces este texto, ¿verdad?, está fuera de contexto. Hay que estudiar adecuadamente, ¿verdad? Porque la iglesia, bueno, el libro de los Hechos nos habla de mujeres que enseñaron, que lideraron, que hicieron muchas cosas favorables, que tuvieron cierto lugar de autoridad espiritual incluso sobre grupos y comunidades de fe. Así que no caigamos en el engaño, ¿verdad?, de del mal contexto o del mal uso de ese versículo. Ahora, la Biblia no se equivoca. Entonces, simplemente está hablando de orden en la iglesia. Ahora, esa instrucción se podrá encontrar, creo que Pablo a la iglesia en Corintios también tiene alguna instrucción parecida de las mujeres. Y encontramos esas dos instrucciones, pero en general en todo el panorama bíblico no encontramos ni más pasajes para sostener una doctrina o una enseñanza respecto a relegar o hacer a un lado la cuestión de la mujer, ¿verdad? Claro. Son esas dos instrucciones, tanto a la iglesia en Corintio como a la iglesia de Timoteo en Éfeso, pero no encontramos más sustento, ni más enseñanza, ni más contenido bíblico respecto a esa idea para hacer una doctrina o hacer un fundamento de la religión. Y lo triste de todo esto, porque hablabas de dos cosas, amigo, el liderazgo y la enseñanza. Lo triste de todo esto es cuando esto trasciende a diferentes áreas de la vida, y entonces muchos hombres y líderes cristianos muchas veces han obligado a la mujer a que quizá renuncie a ciertos dones, a ciertas características que hay dentro de ella y que no los pueda ejercer, y entonces se habla de que la mujer tiene que estar únicamente en casa, que creo que es en alguna parte de esta teoría o de esta filosofía tiene algo de bendición el hecho de que la mujer esté en casa, porque creo que Dios, ¿verdad?, le ha dado una esencia muy exclusiva, ¿ok? No digo que así deba de ser, pero sí hay cierta bendición en esto para la familia, ni tampoco es una obligación, ni tampoco es un mandamiento. Pero muchas personas han hecho justamente esto una ley, ¿verdad? Y entonces las mujeres tienen que estar en casa, las mujeres tienen que ocuparse de esto y no pueden hacer nada más. Y esto es verdaderamente triste. Orden, Artur dijo la palabra clave es orden, ¿no? Más que niveles, se trata como de orden. Claro. Digo, orden y acuerdos. Orden y acuerdos. ¿No? Porque la mujer, ¿verdad?, Dios le da una capacidad increíble. O sea, digo, los cuatro estamos casados y creo que podemos valorar y apreciar muchísimo el trabajo de ellas. Pero no solamente el trabajo, sino también la capacidad que Dios les ha dado para liderar, para enseñar, también para llevar, para tener y te das cuenta de que tú no estás por encima de ella. Exacto. O sea, tampoco tú tampoco eres inferior a ella. Claro. Exacto. Sino que trabajas el acuerdo, que es lo que enseña la palabra de Dios. Estar en acuerdo, dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, cuando hay un acuerdo, cosas muy fuertes suceden. Cosas muy fuertes se dan. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, mi esposa le gusta enseñar, le gusta liderar, aunque obviamente hay muchas cosas que ella está desarrollando y aprendiendo, pero realmente, o sea, lo he visto en los últimos meses como ella ha desarrollado más un liderazgo. Entonces, pero no significa que ella ahora se crea más, ¿verdad?, o superior a mí, sino que simplemente tenemos acuerdos y tenemos roles también y rutinas. Algo importante de destacar es que aquí Pablo escribe esta carta a Timoteo, y Pablo hizo ministerio con mujeres, Priscila y Aquila, ¿no? Que eran un matrimonio. La misma mamá de Timoteo. Sí, le dice, perdón, saludos a Priscila y Aquila, ¿quién era la mujer y quién era el hombre? Ya no me acuerdo. Sí, Priscila era mujer, Aquila era un hombre. Ajá, sí, exacto. Entonces Timoteo fue enseñado, instruido por su abuela y madre, ¿no? Claro. Entonces, y Pablo lo menciona, o sea, lo destaca. O sea, Pablo no está limitando el don o o lo que la mujer puede hacer dentro de Dios, porque incluso ellas, mucho de lo que aprendió Timoteo tuvo que ver con ellos. Buenísimo. Ahora, Pablo utiliza muchas analogías de la feminidad en su ministerio. Él habla de amar a los hermanos como una madre, que los dio a luz.
¿verdad? Que los amamantaba. O sea, él utiliza esa analogía de la mujer aún en su propia persona al momento de criar hijos espirituales. Creo que una de las raíces de esta situación está en que el paganismo o otras corrientes religiosas, digámosle así, han tratado de hacer de la feminidad un dios. Y otras culturas tienen a mujeres como diosas. Sí. Y creo que eso se ha permeado un poquito en el inconsciente colectivo o en la cultura del cristianismo, y le tenemos miedo a eso porque traemos arrastrando esa idea de la feminidad como Dios. De hecho, mucha gente, ¿verdad?, piensa cosas como porque Dios es un hombre, no es una mujer, ¿verdad? Vemos en la Biblia pasajes como la diosa Astaroth, o Astaret, algo así, ¿verdad? Acera, la diosa Acera. Entonces, vemos esas religiones que tenían a la mujer como diosa, atravesando toda la historia y la cultura del cristianismo, y le tenemos como miedo a eso, y creo que se ha perdido un poquito. Sí. Pero eso también se tiene que entender muy bien porque a ver si no me excomulgan cuando diga esto, ¿verdad? Pero Dios tiene su parte femenina. O sea, Dios tiene su parte femenina. De hecho, Dios mismo, hablando a través de los profetas, se hace ver como una madre que cuida a sus hijos. Okay. ¿Verdad? Tiene esa característica, ¿verdad?, de la feminidad. Ahora, es algo complejo y que va a romper un poquito, decía un maestro en el instituto, Jonathan, decía, voy a romper unas burbujas, ¿cómo decía Jonathan? Unas burbujas mentales, ¿verdad? Porque nos choca un poquito hablar de Dios como algo femenino. Y otra vez lo conectamos con la idea del paganismo, de que Dios no es mujer, eso es de las religiones paganas y eso. Sí. Pero Dios es tan complejo y a la vez tan sencillo que también se puede mostrar de esa manera, ¿no? Wow. Nuestra mente no lo entiende a veces, le batalla un poquito con ciertos argumentos que nos formamos o moldes, y no queremos salir de eso, pero está en la Biblia. De hecho, hay libros sobre eso. Una vez tu papá, el pastor Arturo, me comentaba que él hizo un estudio sobre el rasgo femenino de Dios, las características femeninas de Dios, y sacó algunos pasajes, ¿no? Sí. Entonces, eso también se estudia de parte de Dios. Claro, ahora, hay un asunto bien interesante. Y esto es que incluso iglesias o movimientos de trasfondo protestante o cristiano mismo han sobajado, no sé cómo decirlo, o sea, despreciado el hecho de la mujer y el rol de la mujer. Sí. Entonces, y en parte hasta me dan ganas como de pedir perdón. Buenísimo, sí, dale. En nombre de estos movimientos que tienen su lugar, por supuesto, pero ha habido un malentendimiento y un mal uso de ciertos, y poniéndolo como reglas doctrinales así muy supremas, y no es así. Es que los versículos que hablan acerca de estos puntos, o sea, no se han ido al trasfondo, al contexto, la exégesis está mal. Exacto. Entonces, cuando Pablo les dice vístanse con decoro, es porque mujeres que eran prostitutas se estaban convirtiendo y seguían. Él decía, tiene que verse un cambio en ustedes, entonces vístanse con decoro y esto. Pedro también les dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Y creo que algo en nuestra cultura ha malentendido la palabra sujeción. Sí. Y sujeción significa completar, unir. Y le dice eso a la mujer, sujétese a su esposo, o sea, complete, sean uno. Sean completos, porque van a funcionar mejor, ¿no? Entonces, pero culturalmente no lo entendemos, porque el machismo ha dominado no solamente en nuestra cultura en México, lo decíamos en el Islam, lo decíamos en otras más, en los mormones, no sé, pero es por la causa cultural del machismo, ¿no? El hombre siempre queriendo imponer. Stop. Arthur tiene que pararse, estamos en vivo, entonces vamos a salir ahora sí, ya quepo. Amigo, dale. Acabamos hacemos un pequeño corte y regresamos con el otro. Sí, haremos. Ya. Sí. ¿Quieres seguir con tu idea? Dejen apago porque si no voy a estar sufriendo en la edición. Ahí está, ya. No sé, tú sí, a veces pensamos, ¿verdad? Las mujeres piensan, es que la mujer la tiene bien difícil y los pasajes esos bíblicos que sujeción a su esposo, pero no sé quién la tenga más difícil, y nosotros como varones a veces hemos cometido un poquito ese error. Si la instrucción de la mujer es sujetarse a su varón,
pero la instrucción del hombre para la mujer es amar como Cristo amó a la iglesia. Buenísimo, Entonces, sí, claro. ¿quién la tiene más difícil de alguna forma, no? Pero nosotros como varones a veces nos olvidamos de eso. Y es difícil porque el ejemplo es, mujer, sujétate a tu marido, ¿verdad? Sí. Pero marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Sí, y creo que entender eso con peso y llevarlo a la realidad es complicado. Fíjate, no recuerdo, me choca, ¿verdad? Dar algunas ilustraciones y no recordar bien el dato, pero seguramente ustedes lo recuerdan. Hace tiempo Pastor Arturo nos habló acerca de un ministerio norteamericano que trajo a México y a diferentes partes del mundo esta idea de la estructura familiar, que es Dios, el hombre, la mujer y los hijos. Sí. Y nos decía Pastor Arturo, esto bíblicamente no está fundamentada. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que esta es una estructura, no sé cómo llamarlo, Sí, estructura. oficial que Dios hable. También el término sacerdocio del hogar Sí. es algo, si no me equivoco, que en la Biblia no está. Y muchas veces hemos como que malinterpretado y hemos hecho de nuestras filosofías propias algo que es verdadero y que ha traído mucho daño. O lo escuchamos de alguien más. Nada más no nos damos el tiempo de estudiarlo. Simplemente lo escuchamos de alguien más. Y también, como decía Arthur, a veces dan ganas de pedir perdón en algunas cosas porque exacto. El estar en el púlpito y tener un micrófono te empodera. O sea, te da poder y lo que dice se vuelve ley. Sí. Exacto. Se vuelve ley. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la persona que está, por así decirlo, en el auditorio, ¿verdad? En la iglesia escuchando, la persona que está en el púlpito con el micrófono y dice, dice algo, ¿verdad? Se vuelve ley porque él está ahí por algo. Él está hablando porque sabe y a veces no nos damos el tiempo de investigar en la palabra, ¿no? Que eso es la diferencia también de religiosidad a una relación con Cristo. En la iglesia la gente está en la libertad de ir a la palabra para corroborar que lo que se esté predicando es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues sí, a veces hay que tener cuidado los que predicamos, los que predican, lo que se dice del púlpito, porque se toma a veces como si fuera ley. Y como la mayoría de personas no se toman el tiempo para estudiarlo, esa es la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que meternos a la Biblia, estudiarlo bien y bueno, hay mujeres en la Biblia que hicieron grandes cosas. Me acuerdo mucho de Débora, en Los Jueces. Ella fue la que se levantó a decir, tenemos que hacer algo. Incluso ella fue la que le dijo a su esposo, oye, hay que hacer algo, ¿no? Entonces hay mujeres en la Biblia muy respetadas que Dios usó. Y si en la Biblia existe esto, significa que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. María, la madre terrenal de Jesús. Sí. María, bueno, porque en la Biblia no aparece ninguna Guadalupe. No. Aparece María, la madre terrenal de Jesús, ¿verdad? Fue una mujer importante también, así como un Pedro, como un Pablo. Fue un instrumento de Dios y también hizo su aportación a la historia bíblica, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. Y bueno, pues el cuarto tabú del cual vamos a hablar hoy es acerca de el alcohol. ¿Cuál es la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica correcta acerca del consumo del alcohol? ¿Será que una persona que se dice seguidora de Cristo Jesús puede tener como un hábito normal de vida el consumir alcohol? ¿Qué piensan ustedes? No puede. Ahora. Así directo, brother. No. Ok. Se terminó el episodio. Se acabó el episodio. No puede. Y es que es uno de los temas grises dentro de la palabra de Dios. Ok. Vamos a encontrar cosas como en la Biblia, como el no emborracharse, ¿verdad? Pero también, otra vez, la carta a Timoteo nos arroja también un versículo ahí medio controversial. No sé si pueden ayudarme a buscarlo. Cuando Pablo le dice a Timoteo que por sus problemas estomacales, a ver, Chris, ¿qué dice? Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Okay. Sí. Ahí entran este tema gris, ¿no? Porque cómo se vive esta realidad en la vida del cristiano, ¿no? Sí. Tiene que ver con otros pasajes. Yo en lo personal lo conectaría con otros pasajes. Uno de ellos sería el mandato de Jesús diciendo, tienes que ser sal, tienes que ser luz donde estás.
si tu cultura, en nuestro caso hablando, la sociedad mexicana, ¿verdad? Sí. Está siendo abatida por el alcoholismo, divorcios, violencia, accidentes, y el mandato de Cristo es hacer luz y sal, no puedo participar de esa misma forma de vivir, ¿me explico? Ok, buenísimo. Creo que sí. sería una de las formas de verlo. Otra de las cuestiones en la carta a Timoteo es que para la época era muy difícil tomar agua potable limpia. Y si él tenía problemas estomacales, no podía ir como que a comprar un garrafón o comprar una botella de agua en la esquina. Solamente agua de pozo y esas cosas que no es agua filtrada, ¿no? Entonces, lo más, de alguna forma, ¿Puro? Puro que podías tomar para sentar un poco el estómago, y eso era la recomendación de Pablo a Timoteo, algo de vino, ¿verdad? Ahora, el vino que ellos tomaban pues era literalmente uva, ¿no? Fermentada, no tenía ningún grado de alcohol extra o era una especie de whisky, lo que sea, no, era uva fermentada, ¿no? Ok, Sí, ok. sí. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Sí. Y habla de una adherencia a lo que hablabas, ¿no, hermano? Era uva natural y fermentada, y a veces había esa situación en que le adherían algo, ¿no? Incluso dice, el vino es escarnecedor. Escarnecedor significa insultar, ¿no? El vino Ok. insulta. Y está hablando también de una actitud, ¿no? De la forma de expresarse a causa de Sí. esta bebida, ¿no? Del qué ocasiona el consumir más o adherirle alcohol o todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y realmente como cultura creo que el alcohol ha afectado demasiado. Sí, claro, como decía Luis, ¿no? Sí. A la cultura mexicana, más de un testimonio creo que en alguna familia podemos encontrar de cómo el alcohol ha venido a lastimar de alguna u otra manera. Ahora, tendríamos que ser sinceros, no sé qué opinen en esto, que si algo textual y literal condena la palabra de Dios es el emborrachamiento. Sí. No el consumo como tal. La Biblia Dios va directamente sobre el efecto que produce el consumir alcohol en exceso. Pero como decíamos ahorita en la pausa que hicimos, no podemos rebajar un mandamiento de parte de Dios o una instrucción de parte de Dios a un solo versículo, a un solo momento histórico, Sí. contextual y todo esto, porque si no, entonces podríamos caer en ciertas equivocaciones. Hay una prédica del pastor Andrés Corson. Tuve que hacer spam, ¿verdad? Vayan y regálenle vistas al pastor Andrés Corson, le hacen falta. Que se llama Me gusta la cerveza. Y en esa prédica él comienza contando el testimonio del pastor Max Lucado. Donde dice que el pastor Max Lucado pues reconocía que tenía una atracción hacia la cerveza. Y que él decidió pues empezar a consumir cerveza como algo tranquilo, algo habitual. Pero, y porque él decía, ¿no? En la palabra de Dios no se encuentra algo que a mí me restrinja el derecho a poder tomar la cerveza. Pero llegó un punto tan profundo en ese hábito en el cual él comenzó a darse cuenta que para hacer eso él tenía que esconderse. Claro. Para cumplir literal con todo el mandato de quizá no ser piedra de tropiezo para alguien. Entonces dice que el Espíritu Santo habló a su vida en un momento en el cual el pastor Max Lucado fue al supermercado y se vio metido en su carro, destapando una cerveza y tomándosela en el carro para que nadie más lo viera. Y ahí se dio cuenta que ahí se encontraba un problema literal de querer estarlo haciendo a escondidas sí. y todo eso. Esto me viene muy similar a la parte del tabú número 1 que tocamos en el episodio pasado, que es lo de la música. Hay muchas personas que pueden decir, a mí no me hace mal una cerveza, a mí no me hacen mal 2 cervezas. Hay culturas latinoamericanas, cristianas, que ven esto como normal, pero quizá tiene que ver porque quizá el alcohol no ha hecho el daño que le ha hecho a la cultura. Mira, es que es una cuestión, primero, una es cultural, un cultural. Segunda, es una cuestión de conciencia. En este caso, si lo estás haciendo escondidas, es porque hay algo que sabes que no está bien. Que a lo mejor no sabes definir exactamente qué no está bien, pero qué te está llevando a hacerlo de alguna forma escondidas, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de conciencia, ¿verdad? Pablo dijo, todo tú lo puedes hacer, pero no todo te edifica. Sí. Ahora, si yo estoy utilizando el tomarme 1 o 2 copitas de la bebida alcohólica que sea para desestresarme,
creo que también hay algo ahí, Buenísimo. algo Sí. que está mal, ¿verdad? Porque ¿por qué voy a buscar en eso un desestrés? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué no lo voy a buscar pues en la presencia de Dios, Sí, ¿verdad? exacto. Con mi familia, viendo una película, otra cosa, porque tengo que ir a buscar en el alcohol ese desestrés, ¿verdad? Y creo que ahí sería un foquito rojo a aprender, que se enciende, una cuestión de conciencia. Entonces, yo en mi caso, ¿verdad? También veo mi pasado. O sea, yo vengo de un pasado Claro. de alcoholismo y de drogadicción. Y sé que no me lo permito, ¿verdad? Porque no soy de una o dos. O sea, yo soy una persona nacida de nuevo, pero mi carne, ¿verdad? Sigue tentada y está inclinada a la adicción de cualquier sustancia. Entonces voy a tener que mantenerme lejos de eso. Buenísimo. Aunque, Sí. aunque he nacido de nuevo, en mi espíritu, mi alma ha nacido de nuevo, Sí. mi carne sigue siendo, está tentada. Ahora, hay personalidades más tentadas a la adicción. Hay personalidades que no le batallan tanto con las Claro. adicciones. Hay personalidades y temperamentos que son más Sí. fáciles de caer en una Claro. adicción. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vas. Efesios 5:18 dice así, embona con lo que decías, mi Luis. Y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Creo que la parte importante aquí es tratar de llenar un vacío con esto, ¿no? Y sacar al Espíritu Santo de nuestra vida. Por eso decías, voy a tomar un poco de vino para desestresarme. El Espíritu Santo puede ayudarnos a eso. La bronca es cuando hacemos un cambio de roles, ¿no? Claro. En nuestra vida. Ponle, en Europa toman vino al comer, pero es algo que es como una bebida normal en la cual, pero no lo usan por alguna, habrá quien lo use, ¿verdad? Pero si quieres estar más comprometido con él, a veces también tienes que dejar cosas buenas, ¿no? Como cristianos, a veces ya no es tanto dejar las cosas que con las que luchábamos, sino ahora también decidir dejar cosas que no afectan, que no son pecado, por llegar a un extremo, un nivel de santidad en Cristo Jesús, ¿no? Sí. Entonces, Y ahorita decías que hay personalidades más propensas a ser tentadas. Y otra de las partes que yo considero importante es la siguiente. El diablo siempre va a saber cómo tentarte y con qué tentarte. O sea, difícilmente a mí me va a venir a tentar, quizá con alguna sustancia, con una droga, porque para mí no me es ocasión de caer. Pero hay cosas que a lo mejor soy más sensible, más débil, mi carne es más llamada hacia eso, con las cuales el diablo puede venir a tentarme. Y muchas personas han salido de ese trasfondo del alcohol y de manera inmediata creo que lo más conveniente para ellos es decirle, ¿sabes qué? No, lo corto de tajo y me dejo de encontrar o de querer buscar ciertas excusas que me lleven a tomar una decisión y andar buscando en la palabra como cierto respaldo o cierto permiso. Sí. Creo que también viene con el conocerte bastante y no jugar en esa línea tan delgada de la tentación de que si sabes que es algo peligroso, algo que quizá generacionalmente no te ha traído nada bueno a ti ni a tu familia, simplemente no estés en la raya, porque hay gente que dice, ay, pues una no tiene nada de malo. Pero una no es ninguna, dicen por ahí, ¿no? Sí. Entonces, este deseo tan humano de siempre querer estar jugando en la línea de la tentación, tarde que temprano Claro. yo creo que el diablo nos va a poder Ahora, jalar. también invertir dinero en eso creo que también no es muy, muy sabio, ¿no? O sea, tú puedes estar en contra de muchos pensamientos o filosofías o ideas o eventos, ¿verdad? Y no los apoyas, pero al momento de comprar ciertas marcas de vino, de cerveza, tú estás soportando dinero a eventos y cosas que van en contra de lo que tú crees, Buenísimo. ¿verdad? Aunque sean 100, 200 pesos, lo que sea, creo que es una cuestión de ser muy sabio en esa idea. Entonces, eso es lo que yo también pienso, ¿verdad? O sea, no voy a aportar a eso. O sea, no voy a gastar los millones, pero 100, 200 pesos que van a ir a parar al patrocinio de eventos o cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pues creo que no, tampoco es muy, muy, muy agradable. Siendo que el dinero que tengo le pertenece a Dios. Wow. Como dicen por ahí, ¿verdad? Pasamos de ser dueños a administradores. Sí. Entonces, si yo tengo algo de recurso en mi bolsillo, es porque lo voy a administrar porque Dios me lo ha dado. No sé si a Dios le gustaría que me gastara su dinero en ese tipo de cosas. Sí. ¿Verdad? Creo que una mentalidad de administrador más que de dueño también nos ayudaría a saber en qué invertimos o qué gastamos nuestras cosas, ¿no? sí, y como cultura en México, eso es lo que hace el mexicano, ¿no? Se gasta el dinero en alcohol y no suple la necesidad de su Wow. casa.
¿no? Entonces, Claro. es jugar todo ese papel. En Romanos 14:21 dice, es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Sí. Y yo creo que Dios siempre nos pide más, ¿no? Exacto. Él dijo, si diste una milla, da otra. Sí. Y en esto también Dios nos pide, nos Sí. quiere animar a dar millas, ¿no? Decir, está bien, no es pecado, no me va a condenar si lo hago, pero busco cuidarlo Sí. porque hay personas que Sí. tal vez no lo entiendan completamente. Y tampoco nos podemos ir al otro extremo de que si alguien lo está haciendo ya lo juzgamos de pecador y Claro. lo condenamos, ¿no? Entonces es como un cuidado Sí. en el que Dios nos va llevando paso a paso. Imagínate que estás en una fiesta, ¿no? Y tú eres un hombre creyente que dices seguir a Jesús y tú al tomar alcohol de alguna u otra manera estás avalando, por así decirlo, que es algo normal o que se puede hacer, pero al lado de la mesa está alguien Sí. en quien puede ser luz, pero internamente el alcohol lo puede estar acabando, lo puede estar terminando. Y Sí. entonces creo que es a lo que se refiere este versículo, ¿no? Sí. Muchas veces tú y yo tenemos que renunciar por amor a Dios y por amor al prójimo a ciertas ideas y convicciones que, como dices, ¿no? Vienen a ser temas grises, que no son literales en la palabra de Dios, pero que por amor al prójimo debemos de hacerlo. Y creo, fíjate, hasta ahorita sacaste el versículo, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Lo hicimos bien, lo hicimos hasta la última parte, Sí, sí. porque realmente ahí se resume gran parte Sí, de claro. los tabús, ¿no? El hecho de que podemos hacer todo, pero no todo eso nos va a convenir. Y algún consejo que pudiéramos dar para terminar estos 2 episodios donde hablamos acerca de tabús, para que las personas puedan tener un entendimiento más correcto acerca de lo que dice la palabra y no caer en estos confusiones. A mí creo que es algo, y justamente esa es la raíz de este podcast, que tú puedas llevar a la luz de la Biblia todas y cada una de las cosas que vives diariamente. Ujú. Sí. O sea, sobre eso no hay Claro. alguien que pueda levantarse y derribarlo. Sí, sí. El primer consejo es hay que leer más la Biblia. Sí. Sí. Y leerla y estudiarla, ¿verdad? Porque creo que aunque tú no seas pastor o líder de algún estudio bíblico, lo que sea, como hijo de Dios estás comprometido a estudiar la palabra. O sea, la palabra se estudia. Yo siempre lo dije al principio, ¿verdad? La palabra de Dios es bien fácil de entender, pero a la vez es bien compleja. Entonces, la palabra de Dios se estudia, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar este tipo de tabúes, de clichés cristianos. Hay que estudiar la palabra de Dios para saber. Escucha tu corazón y escucha al Espíritu Santo dentro de ti. O sea, si hay cosas que tú le dudas, por ejemplo, hay gente que ha llegado a decirme, oye, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Verdad? Y a veces no es tan malo. Y yo les digo, ¿por qué me vienes a preguntar? Es que no estoy seguro, no estoy segura. No lo hagas. O sea, no lo hagas, aunque sea una cosa que no va más allá, ¿verdad? Si me vienes a preguntar es porque no estás seguro ni segura de hacerlo. Si tu conciencia te lo dice, mejor no lo hagas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que un consejo que también les doy es tener esa relación con el Espíritu. Él nos va a ayudar a entender la palabra, a amar la palabra, valorarla. Y creo que la Biblia lo dice, el Espíritu nos guía a toda verdad, ¿no? Entonces, Así en es. estos tabúes, el Espíritu nos ayuda a guiar, nos da una luz, ¿no? Así es. En este pasillo llamado tabúes, Él nos da una luz y Dios, Jesús nos dejó un estándar de vida muy alto, ¿no? Y a veces es dejar para ganar. Buenísimo. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y tomar la cruz es morir incluso a cosas que no son buenas, que tal vez son buenas, que no son malas, pero incluso Que también deseamos. la cruz, sí, exacto, te lleva a Sacrificio, la dejar. cruz es sacrificio. Exacto, ¿no? Así Sacrificar cosas, decir, sí me gusta, pero creo que no me está haciendo bien. Buenísimo. Y Wow. y necesito meterme más con Dios. Dios eso sube como un perfume delante de él. Come on. Claro. Muy bien. Amigos, pues aquí terminamos el episodio número 16. Ya rompimos la barrera de los 10 episodios. Vamos a romper la barrera de los 20 episodios. Yeah. Quedan 3 episodios únicamente para iniciar la tercera temporada. Y bueno, pues esperamos y que este haya sido de su agrado en el formato de video. Vamos a ver qué tan seguido nos animamos a seguirlo haciendo en video. Requiere algo de preparación, Sí, algo de sí. cuidados. Ya aprendimos, esta vez aprendimos. Sí, Sí. aprendimos varias lecciones, pero bueno, como siempre lo decimos, gracias por escucharnos, compártelo
comparte este y todo nuestro contenido en tus redes sociales. En verdad, gracias a todas y cada una de las personas que han escuchado nuestros 16 episodios, o aunque sea uno. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, reciban un abrazo de Artur Delgado y nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Bye.